Muy buenos días, jóvenes, bienvenidos a esta su materia dibujo técnico. Yo soy el licenciado Carlos Zapata, quien les da la bienvenida. Vamos a continuar en esta unidad 1 con el desarrollo de formas sólidas. En esta ocasión vamos a revisar los poliedros de Kepler-Poinsot. Como objetivo de la clase tenemos que descubrir y reconocer los distintos tipos de poliedros de Kepler-Poinsot. Vamos a empezar haciendo una pequeña reseña histórica. Hemos estudiado los 5 poliedros platónicos. Si eliminamos la condición de ser convexo, obtenemos 4 más, conocidos como Kepler-Poinsot. Kepler en 1619 se dio cuenta que existían dos maneras diferentes de pegar 12 pentagramas a lo largo de sus aristas para obtener un sólido regular. Si 5 de ellas se unen en un solo vértice, obtenemos al pequeño dodecaedro estrellado. Si son 3 pentagramas los que se encuentran en cada vértice, tenemos el gran dodecaedro estrellado. Continuamos con la reseña histórica. En 1809, Louis Poinsot descubrió los otros dos poliedros no convexos regulares, el gran icosaedro y el gran dodecaedro. Las 12 caras del gran dodecaedro son pentágonos, pero a diferencia del dodecaedro, se intersecan unas a otras. El gran icosaedro se obtiene con 20 triángulos intersecándose entre sí. Los sólidos de Poinsot son los duales de los sólidos de Kepler. La dualidad consiste en aplicar el proceso de estelación, método que extiende las caras del poliedro hasta que se intersequen, formando nuevas puntas o estrellas. Muy bien, en este punto vamos a empezar el estudio de los poliedros de Kepler. Los sólidos de Kepler, también llamados sólidos de Kepler-Poinsot, son poliedros regulares no convexos, en cuyos vértices, puntas, se intersecan el mismo número de polígonos regulares o caras. Bien, en este punto es necesario diferenciar, ¿no?, lo que son los poliedros convexos y los que no son convexos. Este término convexo o no convexo guarda mucha relación con lo que ya nosotros hemos visto con anterioridad. Convexo significa que sobresale, ¿sí? A diferencia de lo cóncavo, que es una hendidura, ¿ok? Imagínense ustedes, por ejemplo, un sombrero. Si nosotros vemos este sombrero por la parte exterior externa, ahí estamos viendo una figura convexa, porque está sobresaliendo. En cambio, si nosotros ya nos fijamos en el mismo sombrero, pero por la parte interna, esta figura deja de ser convexa y se vuelve cóncava. ¿Por qué? Porque está hundido, hay una especie de hendidura. A eso es lo que hace referencia estos poliedros. Pero ojo, no, tampoco estamos hablando de una figura cóncava. Simplemente no son convexos porque no están sobresaliendo en sus lados, en sus caras, ¿sí? Están formando puntas a modo de estrellas. Entonces a eso es lo que hace referencia y es la gran diferencia entre los sólidos de Kepler-Poinsot y los sólidos platónicos. Construcción de poliedros estrellados. Obviamente, al referirnos a poliedros estrellados, nos estamos refiriendo a poliedros de Kepler-Poinsot. Tenemos al gran dodecaedro. Tenemos su plantilla, tal como la vemos aquí formada. Elaboramos la plantilla dibujando 3 triángulos isósceles unidos en un solo vértice. Construimos 20 piezas iguales a estas. El doblado de pliegue se hace de esta forma, hacia el interior. La unión se va a realizar
de cada pieza por uno de sus pliegues de manera secuencial hasta formar una estrella pentagonal. Formamos 3 estrellas pentagonales, las pegamos cada una de ellas por cualquier lado. Completamos los vacíos con las 5 piezas sobrantes. Y como poliedro acabado obtenemos el poliedro estrellado. No podemos darle mayor efecto estrellado porque depende de la clase de aplicación del triángulo isósceles. Continuamos con los poliedros de Kepler-Poinsot. Tenemos en este caso al gran icosaedro. Esa es la forma de la plantilla. Para realizar esta figura, este sólido, necesitamos dibujar 10 triángulos rectángulos empalmados entre sí y 5 triángulos isósceles ubicados intercaladamente como indicamos en la figura. Formamos 12 piezas iguales a esta. El doblado de pliegues se lo realiza doblando los lados hacia adentro y afuera alternadamente. La unión de pliegues se la realiza por medio del cerramiento de cada una de las piezas para formar 12 estrellas pentagonales, tal como vemos ahí en la figura a modo de ejemplo. Realizamos el poliedro parcial, o sea, seleccionamos 6 piezas, cogemos una de ellas y pegamos en cada uno de sus lados las 5 estrellas restantes para formar la mitad del poliedro. Formamos de la misma manera la otra mitad del poliedro y finalmente, como acabado, unimos los dos pegándolos entre sí para obtener el poliedro estrellado. Continuamos. En este caso vamos a tener el pequeño dodecaedro estrellado. Tenemos la plantilla que es muy simple, muy sencilla como se dan cuenta. Esta la elaboramos dibujando 5 triángulos isósceles empalmados entre sí con sus respectivos pliegues. Formamos 12 piezas igual a estas. Doblamos cada uno de sus lados hacia adentro. Cerramos y pegamos cada pieza. Seleccionamos 6 piezas en total. Cogemos una pieza y pegamos en cada uno de sus pliegues las otras 5 restantes. Formamos la otra mitad de la misma manera con las 6 piezas finales. Al final obtenemos el poliedro estrellado. Para darle un efecto más estrellado, podemos cambiar la plantilla por triángulos isósceles más largos. Eso ya depende del acabado que ustedes le quieran dar a la figura. Ahora tenemos el gran dodecaedro estrellado. Tenemos una plantilla tan simple como la que ven allí. Dibujamos 3 triángulos equiláteros empalmados entre sí con sus respectivos pliegues para formar la plantilla. Formamos 20 de estas plantillas. El doblado de pliegues se lo realiza doblando cada uno de sus pliegues hacia adentro. La unión se la realiza cerrando, uniendo y pegando cada pieza para formar 20 tetraedros. Seleccionamos 10 tetraedros, pegamos unos con otros por medio de sus lados para formar la mitad del poliedro. Formamos la otra mitad del poliedro con las 10 piezas restantes. Podemos darle un mayor efecto estrellado sustituyendo las plantillas por triángulos isósceles. Muy bien, chicos, aquí en esta parte vamos a nosotros a tener plantillas sobre los poliedros estrellados, los poliedros de Kepler-Poinsot. Esta plantilla es del gran dodecaedro, ¿sí? En cambio, esta plantilla de aquí pertenece al pequeño dodecaedro. Continuamos. Esta plantilla en cuestión es la del gran dodecaedro estrellado. Y por último, tenemos esta plantilla que es del gran icosaedro. Muy bien. Todas estas plantillas es necesario que ustedes las descarguen
¿Por qué? Porque van a formar parte de una tarea que yo les voy a estar explicando en la clase virtual que vamos a tener a través de Zoom, ¿sí? Entonces, en la clase les voy a explicar más en profundidad de qué se trata el deber que voy a enviar. Muy bien, chicos, ya saben, la clase ha terminado el día de hoy. Así que nos vemos la próxima oportunidad. Cuídense mucho.